Hola, bienvenidos a un episodio más de Somos lo que somos. Les voy a platicar un poco de qué va este episodio, por si te interesan pues algunas partes, vayas directo a ellas. Y pues bueno, en la primera parte hablaremos del partido contra el Frankfurt, un pequeño resumen, ciertos comentarios, sin profundizar mucho al respecto, escuchando a Pavlovic y a Musiala sobre lo que fue. Después, en este segmento de Cortita y el Pie, hablaremos de ciertas novedades que han pasado en el club esta semana, tomando en cuenta sobre todo la lesión de Davis y profundizando más al respecto. Por último, en el tema que me parece es el corazón de este podcast, pues bueno, de este episodio, hablaremos de Kompany, sobre todo en torno a lo que dijo la semana pasada en rueda de prensa, en esa rueda de prensa que seguramente ya escuchaste, pero iremos más a fondo para hablar de la clase de entrenador que tenemos. Así que si te interesa, ya te lo sabes, quédate porque esto es Somos lo que somos, un podcast del Bayern en español. Comenzamos. Schuss, ein Tor, die Bayern, FC Bayern München, wir singen. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo, otra semana más de Somos lo que somos. Y en esta ocasión, pues bueno, hablaremos de lo que fue el partido de la jornada 23 entre el Bayern y el Frankfurt en el Allianz Arena con esta victoria de 3-2. Sé que esta semana hay partido contra el Dortmund a este fin de semana, el sábado si no me equivoco, pero bueno, para ello, como sé que a muchos de ustedes les emociona mucho el partido o le dan mucha importancia, pues bueno, ya le dedicaremos un partido especial entre semana y coméntenlo por ahí, pero la verdad tengo muchas ganas como de hacer un en vivo al respecto. Pues yo crecí mucho dejen ajusto aquí un poco la cámara, yo crecí mucho con las previas de los partidos, ¿no? Viendo cómo la transmisión de los encuentros importantes pues empezaba desde una hora antes o a veces hasta más y se platicaba muy a fondo, muy a detalle pues de lo que era el partido, no necesariamente desde lo táctico, ¿verdad? Sino desde todo lo que implicaba, desde todo lo que había alrededor del partido, charlando con gente alrededor de los estadios y pues eso es lo que a mí me gustaría rescatar de algún modo con esta previa que no, obviamente no sería desde Dortmund, sino pues platicando con ustedes por ahí a través de este formato. Pero bueno, comenten por ahí y ya veremos qué nos inventamos, pero esperen por lo pronto un capítulo especial esta semana para el partido contra el Dortmund. Ahora sí, pues yendo a lo que yendo a lo que corresponde, que es esta victoria de 3-2 contra el Frankfurt, 2 goles más de Harry Kane que le sigue sumando a su cuenta, apuntándole al récord de Lewandowski, que ya lo ha dicho él, le importa muy poco, el mismo Kompany también lo ha repetido, la idea es ganarlo todo. Pero bueno, aún así la cuenta está y sigue sumando. Y un gol que además fue un gol muy lindo, el gol de Pavlovic. Y que pues bueno, vamos a escucharlo a él directamente para ver qué tiene que decir sobre su gol y sobre todo el partido. Yo también creo que hicimos muy bien los primeros 60 minutos, como usted ya dijo. Defendimos muy bien hacia adelante y con razón íbamos ganando 3-0. Luego, nuestro rendimiento bajó un poco y por supuesto hubo un penalti desafortunado donde Harry no ve que alguien viene por detrás. Creo que eso también influyó en el partido. De eso simplemente tenemos que aprender a jugar de esta manera constante, de principio a fin y ya está. Que no podemos jugar igual que lo hicimos en la primera mitad y mantener ese mismo nivel durante todo el partido, de 90 minutos o incluso más. En eso nos vamos a preparar bien y vamos a darlo todo contra el Dortmund la próxima semana. Pues ahí lo tienen, Pavlovic, uno de los favoritos de la afición, uno de los favoritos además míos, aquí me atrevo a decirlo. Y pues bueno, hablando del partido, ahora sí, primero creo que un dato que es importante, que el Bayern llega con 6 cambios de la alineación pasada. Sé que con algunos son por lesión, como por ejemplo el caso de Neuer, en esta ocasión tenemos a Urbich, está la baja también de Laimer. Hubo un cambio en la central, no recuerdo cómo estuvieron, estoy confundido si fue Ta o Upamecano, cómo estuvo por ahí, no recuerdo quién jugó este partido, no recuerdo quién jugó en el pasado. Me confundí aquí al momento de anotarlo, así que no tengo el dato a la mano.
Pero bueno, está la suplencia también de Goretzka, está la presencia ahora del Musial en lugar de Gnabry y obviamente el regreso de Olise en lugar de Lennart Carr en la banda. Curiosamente, cada vez que estos cambios se han dado, que hemos visto esta como cantidad de rotaciones en el once inicial, y con esto me refiero como en relación al partido pasado, hemos visto la mejor versión del Bayern. Es donde hemos visto una versión más fluida, es donde hemos visto una versión pues mejor, que mejor se conecta, que mejor se le ve entendimiento y donde además también hay más frescura en el momento del partido, independientemente de quién juegue, no importa si es Olise o el propio Gnabry, pero cada vez que, o Lennart, perdón, pero cada vez que se ve esta cantidad de cambios me parece que, y no es por una cuestión como del azar o una mera coincidencia, es donde aparece la mejor frescura. Esto, curiosamente, no lo vimos en enero, no lo vimos en este mes que acaba de pasar, sí lo vimos en noviembre, lo vimos en octubre, lo vimos también parte de diciembre y por alguna razón fue ahí donde el Bayern encontró su mejor versión. Un poco hay que decirlo, ¿verdad? A demanda de lo que es el calendario. Con esto en mente y habiendo dejado atrás enero, pues también se ha dejado atrás ese letargo invernal. Esa pesadez en las piernas, esa pesadez en el equipo que se vio durante el mes de enero, provocado por varios factores como el parón de vacaciones, la falta de una pretemporada, la cantidad de partidos que se vivieron, evidentemente el clima y la baja rotación, pues bueno, todo eso se ha esfumado y me parece que el Bayern empieza a acercarse cada vez más a lo que fue su mejor versión, pero también a esta nueva con la incorporación de Musiala y, entre comillas, por lo que vimos, Davis. Me refiero a su lesión. Pero bueno, dos goles en contra, dos goles que fueron totalmente circunstanciales. El primero a través de un penal bastante, pues, tonto, hay que decirlo. Una jugada en donde el Bayern tiene el control de la pelota, está intentando salir de su propia área, pero por ahí el rival, el jugador del Frankfurt, perdón, mete la pierna. Harry Kane le termina dando una patada a él en lugar del balón. La verdad no sé si el jugador del Frankfurt toca la pelota, no importa. Termina siendo penal, X, no pasa nada, no hay ningún problema. Y pues bueno, el partido ya estaba en un letargo, ¿verdad? El partido ya estaba resuelto. El Bayern fue completamente dominador en la primera mitad. Anuló absolutamente al Frankfurt. Y además, pues recordando lo que habíamos hablado el capítulo pasado, es que ahí donde el Frankfurt no logra mantener la portería a cero, pues simplemente no logra ni siquiera rescatar un punto. Y entonces tomando eso en cuenta, tomando en cuenta lo que es el calendario por venir, la propia actitud que tenía el Frankfurt en el segundo tiempo, pues el partido ya estaba sentenciado. Llega ese primer gol y como que los ánimos por ahí reavivan, ¿verdad? Algo se enciende y pues luego de una manera también circunstancial termina por llegar el segundo gol. Bayern circulando la pelota o intentando salir también de su propio campo con cierto letargo, pero no por pesadez ni cansancio, simplemente por un tema, me parece de nuevo, ¿no? El partido ya resuelto, cayendo en una cierta comodidad que ya la hemos hablado, ha sido bastante peligrosa y que lo fue muy peligrosa en el mes de enero con el calendario tan abultado. Pero bueno, Kimmich tropieza y me parece que ahí es donde está como la clave de la jugada, ¿no? O sea, una vez que se da ese resbalón, pues es evidente la falta de concentración, ¿verdad? Se pierde la conexión con lo que está sucediendo en el campo y parece que la actitud de Joshua pues es como que deshacerse ya de la pelota porque tenía dos jugadores encima y con el desliz pues ya más vale como desprenderse de ella. Llega un pase a Kim que me parece que primero que nada está como que un tanto mal ubicado y que segundo no ataca el balón, pero pues bueno, ya está, creo que no hace falta hacer tela al respecto, creo que no es un error de uno, es un asunto colectivo que pasa más por el adormecimiento o por el momento en donde se encontraba el partido y ya está. Al final son 3 puntos más, que eso es lo que importa, pero que además, ¿verdad? Se recuperan sensaciones. Y creo que esa es la mejor noticia más que los 3 puntos de cara a lo que tenemos. Dortmund en su cancha. Después nos visita el Gladbach, viajamos al Leverkusen y aquí tengo marcado un asterisco porque pues bueno, ya salió el resultado del sorteo de la Pokal y en el mes de abril será al Leverkusen al que
enfrentaremos en esta semifinal. Además, si logran pasar a la siguiente ronda de la Champions, que todo parece indicar que sí, pues probablemente, y esto dependerá del sorteo, nos veamos la cara con ellos otra vez en el 10 y el 11 o 11 de marzo, perdón, o el 17 y el 18 de marzo, o sea, aproximadamente en un mes. Si no es el Leverkusen, todo parecería indicar que es el Dortmund, los dos ganando sus eliminatorias, lo que, pues bueno, hace que esto sea muy interesante. Pero bueno, regresando al calendario, es Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Unión Berlín y luego una fecha FIFA, ya para principios de abril, si no me equivoco. Pero bueno, eso es el partido. Por último, creo que toca bien hablar de Musiala, porque habla un poco de lo que fue este segundo tiempo, de ese como adormecimiento en el que cae el Bayern y de lo que ha sido como su regreso. Así que creo que viene bien escucharlo directamente a él para hacer este puente a hablar específicamente de Yamal. Bien. A bit of a lack of focus. I think this happens. I think we're so happy to come away with the 3 points, but I think our focus and energy dropped a little bit for a little bit, and against a good team they will punish us for that. So if we want to go for our goals, we have to keep our level high at all times. Yeah, very. Like I said, our mindset going into each game has to be the same, and throughout the whole game, if we want to keep winning games. And I think after our little dip, we've picked up form again. But we saw today, if our focus or anything drops for a second, then we can get punished. So going into the game against Dortmund, we have a week to prepare, and we go in ready. Yeah, very happy. I saw throughout the game that I definitely need some games. I think it's different coming in than starting as well. It's a different type of rhythm that I still need, but I'm happy with today. Ran a lot, had some good actions, and now I just go into the next game. I can't say that. I think for me, I always try and go into the game 100%, but I think obviously I need some games. But I think if I'm on the pitch, I give everything that I can, and over the games I'll hopefully keep performing better. Pues ahí lo tienen, ¿verdad? Es evidente la comodidad en la que cae el equipo y no creo que sea equivocada tampoco. O sea, al final así es esto, ¿verdad? En un calendario tan marcado y en donde además el triunfo da 9 puntos de ventaja ante el segundo lugar y teniendo las aspiraciones que se tienen, es inteligente bajar el ritmo de los partidos. Y lo curioso es que a este Bayern aún le da para ganar los partidos bajando el ritmo, bajando la intensidad al minuto 60. Pero bueno, al final de todo eso se corrige, ¿verdad? Siguen siendo como señales un poco de alarma en donde no hay que bajar la guardia, pero todo bien. O sea, al final, de nuevo, 3 puntos contra este primer rival que pues inaugura lo que es esta fase más caliente, más picante, al menos en términos de la Bundesliga. Y pues bueno, hablando de Musiala, lo que decía Yamal, pues quería tocar lo que es el tema de su regreso. Y para esto sí quisiera como subirnos a la máquina del tiempo y viajar a la época de Tuchel, ahí donde Musiala pues vivía su mejor momento. Evidentemente tuvo muy buenos partidos junto con Kompany, pero creo que ahí con Tuchel es donde tiene como el auge, ¿verdad? De lo que es Yamal, ese año justo previo a las Euros, y ahí su auge, su momento de brillantez, pues curiosamente viene acompañado o en parte también, pues hay que decirlo, ¿verdad? Un poco como provocado o empujado por el mal momento que estaba teniendo el Bayern en ese entonces. No funcionaba en ataque, no había fluidez que está ahorita, no había libertad de movimiento, no había caos, no había ataque, no había diversión, era un equipo en ofensiva terriblemente aburrido, pero ahí estaba Yamal, ahí estaba Musiala. Y cada vez que el partido se atascaba, cada vez que el equipo no encontraba rumbo, pues bueno, la pelota llegaba a sus pies y Bambi se encargaba de sacar un truco bajo la manga y pues hacer de las suyas. Y bueno, todo eso incluso terminó en una Bundesliga que estuvo a minutos de perderse, pero que de la magia, a través de la magia de Yamal, pues termina llegando. Entonces llega con Kompany y de alguna manera pues termina pasando lo mismo, ¿verdad? Empezaba a haber esta
Musiala dependencia, podríamos llamarla por ahí. Y ahí el equipo estaba cayendo como en una dinámica pues complicada, vamos, porque se volvía ya una constante, en donde cada vez que el equipo no encontraba por dónde, era voltear a ver a Musiala, voltear a ver a Musiala, voltear a ver a Musiala y a ver el que hacía. Y entonces también pues esto era complicado para él, ¿verdad? Porque luego en partidos como por ejemplo contra el Leverkusen, en donde se le buscaba como anular con marcajes personales o metiendo mucho la pierna a Yamal, pues el Bayern quedaba muy exhibido, ¿verdad? O sea, anulando al que era su mejor jugador, el Bayern quedaba completamente perdido. La lesión de alguna manera pues terminó por venir bien en lo colectivo, ¿verdad? De esto puesto obviamente entre comillas, provocando que los demás jugadores levantaran la mano y creo que obviamente además de los obvios el que mejor lo ha hecho en ese sentido ha sido Gnabry, hay que reconocérselo. Pero bueno, a lo que voy es que este Bayern pues es absolutamente otro, es completamente otro, nada tiene que ver con el Bayern en el que jugó Musiala hace un año, este es otro, nada tiene que ver, nada se le parece. Claro que exagera un poco, ¿verdad? Y podrá haber similitudes, pero en términos de ataque, este Bayern no tiene nada que ver. Los movimientos de Harry Kane son otros, la presencia de Lucho pues ha cambiado completamente el paradigma del equipo, además otorgándole un equilibrio en las bandas que no existía antes, por ende liberando también a Olise y dándole más libertad de movimiento en todo el campo. Entonces ahora, ¿dónde queda Musiala? ¿Verdad? ¿Qué esperamos de él? Obviamente pues antes era fácil distinguirlo, estas carreras que empezaban desde atrás, pero que ahora las hace Harry, que ahora las hace Kane, movimientos hacia las bandas o piques hacia el centro que ahora los hacen los laterales. Entonces, ¿dónde queda Musiala? Se le puede pasar la pelota, ¿verdad? Y esperar que siga haciendo estas carreras, que se quita a 3, 4, 5 rivales y que lo que haga termine en gol. Dejen checo que esto está encendido porque... Sí, está encendido. Bien. Pero pues la dinámica es otra, ¿verdad? Este equipo es otra. Entonces, ¿qué esperar de este Musiala? Me parece que aún no lo sabemos, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es lo que se espera de Musiala. Una cosa es lo que puede aportar Gnabry con sus carreras, pero lo que puede traer Musiala es completamente aparte. ¿Qué es lo que vamos a ver de él? Pues no sabemos todavía, ¿verdad? ¿Cómo se va a adaptar? Me parece que todavía no sabemos y eso es lo que todavía no se construye. Ahorita creo que Musiala está recuperando apenas lo que es su mejor versión a nivel individual o recuperar su nivel, ¿verdad? De forma individual, pero todavía no hay ni siquiera un indicio de adaptación a lo que son estas dinámicas de equipo. Bueno, decir que no hay indicio exagero, ¿verdad? Pero creo que se entiende lo que quiero establecer con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de Musiala? No sabemos todavía. ¿Cómo se va a adaptar a este Bayern? No sabemos. Y lo digo desde la esperanza, desde la ilusión, ¿verdad? No desde una crítica. ¿Y cómo se va a transformar el Bayern con la presencia de Musiala? No sabemos todavía tampoco, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, todo esto lo digo desde el entusiasmo y la ilusión. Por último, subrayar lo que es el tema de los goles en contra, que son 21, lo cual son muy pocos, es menos de un gol recibido por partido. Pero el asunto es que el número es una cosa, ¿verdad? Creo que aquí lo importante es el cómo. Y que otra vez son goles que llegan de manera circunstancial. Muchos han llegado a balón parado, pero porque es el único recurso que el Bayern le ha terminado por dejar a sus rivales. Y en este partido, al final, suman a la estadística, pero creo que lo que hay que recordar de nuevo es el cómo. Uno, a través de un penal un tanto, pues sí, absurdo, sin sentido, no pasa nada. Y el segundo, con ese letargo, resbalón y error en la salida, que de nuevo no pasa nada, no hay nada de qué preocupar, sino que al contrario, o sea, viendo lo que fue el resto del partido, pues el Frankfurt quedó completamente anulado y eso me parece que es lo que hay que celebrar. Pero bueno, me parece que hablando del Frankfurt y del Bayern ha sido todo. Pasemos ahora al siguiente punto, que es cortita y el pie. Ahí abordaré el tema de la lesión de Davis con más detalle y obviamente otras cosas más. Así que, bien, seguimos. Muchas novedades
hay que decirlo, aunque no tan relevantes como en otros momentos. Sí me parece que en esta ocasión viene bien darle lugar a esta sección, porque hay muchos temas a tratar, pequeños, pero que viene bien escucharlos, darle lugar. Sé que al mismo tiempo, a ver, no son tampoco cosas como, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ocultas o secretas. O sea, creo que cualquiera que tenga redes sociales puede estar enterado de esto, pero que a lo mejor tú no lo tienes, ¿verdad? Tú estás fuera de todo el bullicio de Twitter o de lo que sea, y pues bueno, aquí está, sobre todo para discutirlo, para platicarlo con calma y que todos estén enterados al respecto. Pues hay que partir de Davis, de su lesión, porque pues bueno, como muy probablemente ya todos lo saben, se lesionó de lo que es los isquiotibiales, o sea, este músculo que está en la parte trasera. Y lo que sufrió, perdón, se llama una rotura fibrilar. Básicamente es cuando un músculo se estira demasiado mientras se contrae con fuerza y pues bueno, algunas de estas fibras musculares se rompen. Esto pasa mucho en jugadores como él, que corren muy rápido, porque al hacer un sprint, pues especialmente al final del movimiento de la pierna al correr, estos isquios se estiran al mismo tiempo que intentan frenar el movimiento y eso puede generar, pues bueno, estas roturas. Lo curioso es que no siempre duele mucho ni hay un gesto dramático. A veces el jugador solo se detiene, como justo le pasó a Davis, y parece que todo está tranquilo, aunque internamente el músculo, pues bueno, pues sí sufrió daño. Al final este tipo de lesión no aparece de la nada. Hay muchas cosas que lo provocan. La fatiga es primero que nada un gran enemigo. Si los músculos llevan muchas carreras intensas, partidos, viajes, etc., pues se lesiona. Otro factor es el desbalance de fuerza. Si los cuádriceps, los músculos de adelante, son mucho más fuertes que los de atrás, pues bueno, los de atrás no aguantan tan bien esos esfuerzos explosivos. Pero la causa más importante y la más probable es la mecánica de carrera, la forma en la que uno corre. Ya habíamos hablado de cómo a Davis pues se le notaba diferente, ¿verdad? Falto de confianza al momento de correr, de entrar por el balón y de hacer esfuerzos. No lo estaba haciendo de manera natural. Y eso tiene consecuencias. Y es que sin tener la intención, cuando uno hace eso, pues termina modificando la manera en la que corre. No sé, por ejemplo, puedes acortar la zancada, o sea, no estiras por completo la pierna al dar el paso, aterrizas de manera distinta, también a lo mejor no empujas con tanta fuerza desde a lo mejor la cadera o desde los glúteos. Entonces el pie termina aterrizando de nuevo con un ángulo distinto y eso hace que los isquios o otros músculos pues tengan que trabajar más de lo normal para sostener el cuerpo. Entonces, otra manera, ¿verdad? También de esto, pues es de inclinarse hacia adelante, flexionar la cadera, no sé, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas que termina por cambiar ligeramente la posición del cuerpo y cambiar esto que se le llama mecánica de carrera. Puede parecer pequeño, pero altera por completo la coordinación natural del cuerpo y los músculos terminan trabajando de formas en las que no están acostumbrados y así cada sprint o cada cambio de ritmo, cada entrada al balón, pues suma una tensión a la que el cuerpo no está acostumbrado. Los isquios en este caso no están acostumbrados. ¿Esto convierte a Davis propenso a lesiones? Para nada. ¿Es algo de lo que deberíamos estar preocupados? Para nada. ¿Tiene relación con la lesión anterior? Pues en parte sí y en parte no. Nada tiene que ver con una rotura de ligamento cruzado anterior, pero sí la pérdida de confianza al momento de correr y la forma en la que había ajustado esta mecánica de carrera o sus movimientos, pues sí pudo haber provocado un desbalance que al final terminara en lesión. El tiempo estimado de baja, pues bueno, son 3 semanas. En teoría Davis estaría de regreso para las eliminatorias de Champions, pero como ya lo habíamos comentado en semanas pasadas, pues hay que ir con mucha cautela con el canadiense, no por lo físico, sino por lo mental. No está listo psicológicamente y de alguna manera ese impedimento parece, ese apresuramiento ha provocado esta lesión. Pero bueno, a ver, aquí sí quiero ser enfático que cuando digo el apresuramiento no me refiero a lo muscular. Él está listo, o sea, físicamente él está al 100. Aquí el asunto es de cómo desde lo mental se le veía que no estaba listo para la intensidad del partido. Se le veía que se estaba midiendo, se le veía que se estaba conteniendo y eso provocó que corriera de forma diferente y muy probablemente esa haya sido la causa. De nuevo, hay muchas maneras, ¿verdad? No se sabe, no lo han dicho, pero lo que quiero llegar con esto es que no hay que presionar. Ese es el asunto. Estuvo de baja prácticamente un año.
Y entonces, si por ahí empezamos a decir, ¿verdad? Que ya, que las eliminatorias de Champions y todo eso es de nuevo meterle presión. Y creo que como se venía trabajando con él, a partir de pocos minutos, es lo mejor. Que siga recuperando confianza. Está la comparativa con Musiala. Yamal se ve que ha entrado con todo. Él no duda en ir por el balón, él no duda en meter la pierna, él no duda en correr. Y no estoy diciendo que sea lo mejor, ¿verdad? En términos fisiológicos, sino que deja ver que Davies pues todavía está afectado por lo que vivió y cómo no, teniendo pues prácticamente una carrera en juego con el tipo de lesión que él tuvo, sobre todo con su perfil. Pero bueno, había que aclararlo. Pasando al siguiente, pues bueno, Lennart Carl, la joya de la casa, amado y criticado por muchos, pues ya cumplió 18 años al fin, y eso pues significa varias cosas. Primero que nada es que ya está en edad de manejar, y parece chiste, pero bueno, viene bien recordarlo porque rápido se encargaron algunos de elevarlo a las estrellas con tan solo 17 años y acto seguido, después de unas declaraciones, decidieron los mismos mandarlo al suelo. Como dato, curiosamente, recibió su Audi por parte del Bayern y ya aparecieron las fotos pues llegando al entrenamiento manejando él solo por primera vez. Salió una entrevista de parte de Bild en donde se le preguntó sobre Kompany, sobre cómo ha estado manejando la presión, y Lennart pues decía, a veces puede ser difícil, hablando de la presión, debo decirlo, hay tanto que te llega desde afuera, desde los medios, a través de las redes sociales, que tienes que bloquearlo todo. Pero eso no siempre es posible. En el campo no se trata de la edad que tengo, sino de rendir bien. Así que solo tienes que darlo todo y concentrarte en lo que está pasando en el campo. Eso decía Lennart sobre la presión. Le preguntaron también de qué pasa por su mente cuando el balón entró en el ángulo después de los pocos minutos de haber entrado en su debut como titular en la Champions, en ese partido contra el Brujas. Y Lennart dijo lo siguiente. Al principio no lo comprendes del todo, la adrenalina te domina. Dormirme esa noche, fue un poco más difícil, no podía creer que hubiera marcado en la Champions. Incluso como espectador se me ponía la piel de gallina cada vez que sonaba el himno. Lennart sigue siendo un chico, sigue siendo un niño, hay que recordarlo. Seguía que últimamente las cosas no han ido tan bien en algunos partidos, lo cual es perfectamente normal. Eso se lo preguntaban. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo bloqueas las distracciones? Carl decía al respecto, el truco está en no dejarme afectar por la publicidad que me rodea. Pero claro, uno se fija en lo que se dice de uno, y también estoy en Instagram, aunque últimamente no he posteado. A mi edad no puedo estar al 100 en todos los partidos, creo que es perfectamente normal. Efectivamente. Pero bueno, saliéndonos de ahí, con todo esto de lado, recordamos que su contrato en automático ha quedado, entre comillas, renovado hasta el 2029, convirtiéndose en un contrato profesional, el cual no incluye ninguna cláusula. Neuer ya está entrenando por su cuenta, y también en parte de novedades, pues bueno, han aparecido imágenes de lo que podría ser el uniforme para la próxima temporada, todo rojo con detalles en blanco. Cassiano Chiala, este chico del juvenil que ha estado presente en el primer equipo en algunos partidos, sufrió una rotura de sindesmosis mientras jugaba con la selección en la sub-17. Se habla de que su temporada podría haber terminado, y eso porque esta sindesmosis es un ligamento que conecta la tibia y el peroné justo por ahí arriba del tobillo. Es una rotura aquí que es más seria que un esguince común del tobillo y que requiere cirugía y larga recuperación. Una lástima, ¿verdad? Porque el chico estaba ahí levantando la mano para tener presencia en el primer equipo. Leverkusen en la Pokal, como ya quedó, el 21 de abril se jugará en su cancha, y que si además ellos logran pasar a la siguiente ronda de la Champions, pues hay prácticamente un 50% de probabilidades que nos los volvamos a encontrar. Lo dije muy rápido y quiero nada más resaltarlo. Neuer ya se está entrenando, no obviamente en lo colectivo, está haciendo ejercicios desde lo individual, pero ya está atajando, ya está ahí entrenando, no se le ve corriendo ni nada de eso, pero ya se ve lanzándose por el balón. Así que, si no me equivoco, me parece que es todo. Vayamos al siguiente punto, que es el tema más importante de hoy. Hablemos de Kompany, qué clase de entrenador tenemos.
pues llegamos ya al último bloque y en esta ocasión no hay previa, como se los comentaba, ya lo haremos en la semana. Hoy toca hablar de Kompany, toca hablar de nuestro entrenador. Y es que, ¿qué clase de entrenador tenemos? Vincent pues ha dado mucho de qué hablar la semana pasada. Y todo por algo que dijo en rueda de prensa en la previa del partido contra el Frankfurt. Esa rueda de prensa que se volvió viral y estoy seguro ya estás enterado y ya la viste. Pero aún así tenemos que darle lugar porque se lo merece. Antes de entrar de lleno, quiero dejar algo en claro y lo digo desde el principio porque importa. Esto al final, a ver, no se trata de Vinicius, esto tampoco se trata del Real Madrid, esto se trata de Kompany, se trata de hablar del entrenador que tenemos, de entender qué clase de líder es y de por qué eso importa más de lo que a veces nos damos cuenta. Hay que decirlo con todas sus letras. Cuando Kompany llegó, pues absolutamente nadie, pero nadie confiaba en él. Nadie esperaba nada de él. Yo ni siquiera sabía que era entrenador. Llegó como el peor es nada. Después de haber agotado, y esa es la palabra correcta, haber agotado a los que son los 3 mejores entrenadores alemanes en activo, Hansi Flick, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, el Bayern había logrado algo casi imposible, quedarse pues sin opciones, había quemado todo. Y en ese contexto llegó Vincent. Y en pocos meses, de manera silenciosa pero constante, a todos nos regresó algo que no sabíamos que necesitábamos tanto: la ilusión. Se fue ganando poco a poco no solo la confianza, sino algo más difícil, el respeto. El respeto genuino además, ese que no se pide ni se compra, ese que se construye con esfuerzo, con trabajo. Pero antes de llegar a lo viral, quiero que viajemos un par de semanas atrás porque aquí empieza todo esto, con algo más ligero. El club organizó una dinámica que, suele hacer de vez en cuando, una rueda de prensa pero sin periodistas. Y en su lugar, la sala estaba llena de niños, miembros del club. A primera instancia podría parecer algo sin mayor trascendencia, una dinámica pues de relaciones públicas, ¿verdad? Algo bonito para las redes sociales y ya está, pero no. De ahí salieron 2 cosas que parecen fundamentales. La primera es ver a Kompany en ese ambiente relajado, hablando de sí mismo, de su manera de entender el juego, de su carrera como jugador, de lo que significa para él estar ahora del otro lado. Y la segunda, y esta me parece que es la más importante, es que esa dinámica junto con las declaraciones virales que vinieron después, pues nos recuerdan justo de qué trata el fútbol, de qué trató en realidad siempre. Muy probablemente tú, como yo, te enamoraste de este deporte pues siendo un niño y lo que te atrapó, estoy seguro, no fueron las polémicas, no fue el amarillismo, no fueron las críticas ni las declaraciones de vestuario filtradas a la prensa. Lo que te atrapó fue la pasión, esa cosa que es difícil de explicar pero que sientes en el pecho justo cuando la pelota entra a la portería o cuando un equipo juega de verdad, con alma, con ganas. Y los niños en esa sala, desde su inocencia, pues hicieron algo que los periodistas no se atreven a hacer: las mejores preguntas. Preguntas que le dieron pie a Kompany para pues revelar cosas no solo de su vida personal, sino también de la clase de entrenador que tenemos en el club. Vayamos a escucharlo, porque sin duda es algo muy interesante. El video está en alemán, en esta ocasión no voy a traducir el audio porque quiero que se quede su voz. Me gusta escucharlo, me gusta que lo escuchen y que además escuchemos el alemán. A lo mejor en una de esas aprendemos algo. Los subtítulos están ahí o estarán disponibles. Ich bin 11 Jahre alt und komme aus Unterschleißheim. Meine erste Frage lautet: Was war dein bestes Erlebnis beim FC Bayern? Wenn es über ein Spiel geht, für mich gibt es dieses Moment in Stuttgart, dass ich mich erinnere, wo Kingsley Coman ganz am Ende dieses Tor macht. Es war ein gutes Spiel von uns, aber wir haben viel gekämpft in diesem Spiel und er schießt in dieser letzten Minute noch ein Tor und das hat so quasi die Titel fast in unseren Bereich gebracht und das war einfach ein gutes Moment auf dem Platz mit den Jungs und dann bin ich auch ganz da hinten gelaufen an die Cornerflagfahne und war ich mit den Jungs dabei. Ich sage immer zu den Jungs, also jeder Titel, auch wenn man 10 gewonnen hat, muss fühlen wie der erste Titel. Und das heißt, dieser Titel mit Bayern war schon für mich überragend. Und egal wie oft wir noch Meister werden, also das muss immer dieses Gefühl sein, das ist das Schwierigste. Und deswegen muss man das immer schätzen. Und dieser erste Titel war ein sehr schönes Moment. Servus Winnie, ich bin der Fabian und komme aus Unterdiepfurt und bin 11 Jahre alt. Und meine erste Frage ist, was ist
Was ist dein Trainervorbild? Der beste Trainer, den ich hatte, war natürlich Pep Guardiola. Der hat mein Verständnis vom Fußball geöffnet. Und nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich mache das Gleiche wie Pep oder so. Pep ist natürlich unterschiedlich, aber der war einfach der Beste. Und danach lernst du aber auch von jeder andere in andere Bereiche. Ich hatte einen Trainer, der war zum Beispiel sehr, sehr gut mit wir haben immer die Viererkette gespielt und der war sehr gut im Trainieren von defensiven Bereich und das war Mancini. War auch ein super Trainer. Ich hatte einen anderen Trainer, das war Huub Stevens. Der war sehr, sehr hart mit den Jungs, hat immer viel gefordert, körperlich auch. Und hat einfach die Mentalität sehr, sehr, sehr hart trainiert. Und das war dann auch ein gutes Beispiel für mich. So bringt man jeder Trainer ein bisschen auch mit in seine eigene Geschichte, nicht nur einer. Hay mucho que subrayar de todo lo que dijo, su admiración por Ronaldinho, sus jugadores favoritos, su pasión por el juego, su relación con Guardiola, pero más que nada el entendimiento que tiene del fútbol o su manera de vivirlo. Y curiosamente, una de las mejores preguntas pues fue también de las más sencillas. Le preguntaron cuál es el ejercicio o cuál es la dinámica de entrenamiento que más le gusta aplicar con el equipo. Y su respuesta fue esta. Cuando juegas contra tus amigos, contra tus compañeros, entonces realmente aprendes muchísimo. Vayamos a escuchar a Kompany. Dein Spiel am meisten. Wir spielen so viele Spiele, dass wir eigentlich im Moment gar nicht so oft trainieren können. Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber es ist die Wahrheit, weil wir so viele Spiele machen. Aber wenn wir mehr Zeit haben, dann liebe ich einfach, dass die Jungs kompetitiv gegeneinander auch viele Spielformen machen. Das heißt 5 gegen 5, 7 gegen 7, 11 gegen 11. Nicht alles braucht überkompliziert zu sein. Verstehst du, was ich meine? Wenn du gegen deine Freunde spielst, gegen deine Kumpels, dann lernst du eigentlich auch sehr, sehr viel. So. Du brauchst nicht immer nur spezifische Übungen für alles. Verstehst du? Und für die jungen Spieler würde ich nochmal sagen, das Beste ist manchmal Ball nehmen und gegen eine Wand schießen. Gegen Wand schießen, Annahme, dann gegen 2 Wände und das ganze Tag, ganze Abend machen, dann wird deine Ballkontrolle besser, deine Pass wird besser, Links- und Rechtsfuß wird besser. Die ganz einfache Sache sind die beste Sache. Esta respuesta, que puede sonar casi demasiado simple, define a la perfección lo que es Kompany como entrenador. Porque eso no es solo una buena frase ni algo improvisado para generar ambiente con los niños o con el grupo. Al final es su filosofía, es una manera de entender el juego y de entender a las personas. Entrenar así provoca muchas cosas. Primero, pues que juegues así, con intensidad. Fomentar constantemente la competencia interna, bueno, genera una y otra vez que el jugador esté en esos escenarios donde tiene que tomar decisiones bajo presión real, no simulada, no controlada, presión. Se desarrolla pues una inteligencia también de espacio, un entendimiento de cómo posicionarte, cosa que ningún ejercicio individual replica. Eso no se enseña en el pizarrón, en el salón, ¿verdad? Eso se vive. Y en segundo plano sucede algo igual de importante, se crean conexiones, no solo se trata pues de que los compañeros se conozcan dentro del campo, que sepan las trayectorias del otro, sus recorridos, sus debilidades, va más allá. Kompany ha logrado establecer a partir de esto metas en conjunto, ha logrado transmitir a cada jugador lo que se espera de él, cómo, cuándo, dónde y bajo qué contexto. Cada jugador entiende su rol a la perfección y eso ha ayudado por tener una plantilla también compacta, hay que decirlo. Algunos podrían decir que lo único que ha hecho Kompany es que los jugadores se lleven bien y eso sería una forma de menospreciar todo su trabajo. Si dentro del vestuario se han establecido buenas amistades, pues no es porque ese sea el objetivo, es una consecuencia, la consecuencia de hacer las cosas bien. Para Kompany, el fútbol no se trata de tácticas prediseñadas ni de planteamientos rígidos, de dividir el campo en zonas. Se trata de entrenar a los jugadores para pensar, para decidir, para actuar en contextos reales, para hacer, de desarrollar intuición y entendimiento colectivo a partir de la práctica, de la competencia constante. Formar jugadores completos, capaces de adaptarse, de colaborar, de rendir en todo momento. Ahora, nada de esto funciona si tu liderazgo no está bien establecido. Hay entrenadores que, por ejemplo, deciden ver los partidos desde la grada porque dicen que de ahí analizan mejor, que prefieren la distancia, que la perspectiva les da claridad.
Kompany es completamente diferente. Lo hemos visto meterse en los entrenamientos, meter la pierna de verdad, jugar, participar en las competencias. Y eso no lo hace porque sea joven o porque le guste el fútbol, aunque ambas cosas sean verdad. Lo hace porque su liderazgo es así. Él se entiende a sí mismo como uno más. Se ensucia al igual que todos. No observa desde lo lejos, se involucra. Forma parte de lo colectivo porque cree genuinamente que esa es la única manera real de liderar. Ser uno más, ser parte. Y curiosamente, eso es exactamente lo que pasó esta semana pasada. Después de lo que sucedió en el partido entre el Benfica y el Real Madrid, pues le preguntaron su opinión. Y quiero hacer el énfasis una vez más. Esto no se trata de Vinicius, esto no se trata del Real Madrid. Se trata de dar cuenta qué clase de entrenador tenemos. Uno que no se queda callado, uno que no ve las cosas desde lejos, uno que alza la voz, que forma parte, que se involucra, que se ensucia. Así que vamos a escucharlo. I'm clear in what I say is what happens after the game. So after the game, you have the leader of an organization, Jose Mourinho, who uses basically, who attacks the character of Vinicius Jr. by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake. And it's something that we should not accept. It's the name of Eusebio. To say that Benfica cannot be racist because the best player in the history of Benfica is Eusebio. You know what black players had to go through in the 1960s? Was he there to travel with Eusebio every away game? When he went to every place in Europe? Probably at the time, because my dad is a black person from the 1960s also who made his way. Probably at the time, the only option they had is to be quiet and to say nothing and to be above it and to be 10 times better, to get a little bit of credit and people say, actually, he's good. That's Eusebio's life, probably. And today to use his name to make a point about Vini Jr., who's actually finally in a situation where he can say something about it. There's a lot of players who play in different leagues still in Europe who don't have a voice. There's players today in Hungary, in Bulgaria, in Serbia. If something happens to them and they are black players, they have zero chance to have any kind of support. Vini Jr. at least is in a situation where a lot of people have made it possible for him to take this moment and to protest in this moment. So I don't want to be a part of one group, I don't want to be a part of the other group, but if I see the situation with the player, I would like to see a situation where my dream is that at the end of the situation, if it is true that the player from Benfica said something as bad as what he said, I would love a situation where there's still a room where somebody can apologize. Tiene muchos matices y lo primero es lo más evidente. No lo pudo haber dicho mejor. Ha sido claro en todo. Muchos han intentado hacer polémica de esto, que si está del lado de Vinicius, que si está del lado de Mourinho, que si criticó a Mourinho, perdón. Y es que al final nada tiene que ver con eso. Se trata de dar un paso al frente, de alzar la voz, de sacar el pecho. Y eso es mía san mía en toda su expresión. ¿Cuál es entonces el Bayern de Kompany? ¿El de la creatividad caótica, como él lo dice? No. ¿El de los laterales invertidos, como dice la prensa? Tampoco. ¿El de los centrales agresivos? No. El Bayern de Kompany es el que da la cara, el que saca el pecho, el que entiende que para ganar todo el equipo tiene que trabajar parejo, el equipo del respeto, tanto al compañero como al rival, el que sabe que para ganar no hay que bajar los brazos. Y ese es el Bayern de Kompany. Y esta es la clase de entrenador que tenemos, el que se ensucia las manos, el que forma parte de la dinámica. Este es el Bayern de Kompany. Esta es la clase de entrenador que tenemos. Y lo digo además con toda la convicción del mundo, porque de verdad a veces pues no nos detenemos suficiente a valorar dónde estamos. Vivimos en un fútbol donde todo es inmediato, donde si no ganaste hoy ya estás cuestionando mañana, donde el ruido es tan ensordecedor que a veces ya no sabemos ni escuchar. Y en medio de todo ese ruido pues ha aparecido Kompany, sereno, firme, pero sobre todo con las ideas claras y fiel a sí mismo. Y dice lo que dice, y entrena como entrena, y lidera como lidera.
no desde la distancia, no desde la comodidad, sino desde adentro, desde el lodo o en este caso desde la nieve, desde el trabajo de todos los días. Y eso en este fútbol actual moderno, que muchas veces se siente vacío, frío, que se siente más como un negocio, pues eso se agradece, eso se valora, eso es exactamente lo que este club necesitaba, porque al final el Bayern no es un club cualquiera, el Bayern tiene una identidad que se construyó pues durante mucho tiempo sobre el trabajo, que se defendió en las peores noches, que se celebró en las mejores y que además no se ponía a negociar. Mía San Mía, somos lo que somos, 3 palabras que lo dicen todo, somos lo que somos, no lo que el mercado quiere que seamos, no lo que la prensa pide que seamos, no lo que unos cuantos quieren que seamos, no lo que el rival espera que seamos. Somos lo que somos. Y eso Kompany lo ha encarnado a la perfección. Quizás mejor que nadie en los últimos años, porque Mía San Mía no es un eslogan, no es una camiseta, no es una campaña de marketing, no es el título de un podcast. Es una manera de pararse frente al mundo, es una declaración de principios, es decirle al fútbol, al mundo, aquí estamos, así somos, y no nos vamos a disculpar por ello. Y eso es lo que vimos en esa rueda de prensa, eso es lo que vemos cada vez que se para frente a un micrófono o en la cancha. Eso es lo que transmite cada vez que se mete al entrenamiento, cada vez que alza la voz, cada vez que da la cara. Y un entrenador que no le tiene miedo al fútbol o a lo que digan los demás, sino que respeta su posición y que da la cara, que entiende el fútbol y que lo ama, que lo respeta y que nos recuerda a todos los que llevamos años viviendo este deporte con el corazón en la mano, ¿por qué es que nos enamoramos de esto en primer lugar? Pues hay que agradecerlo. Y al final de cuentas, eso es Kompany. Esa es la clase de entrenador que tenemos. Esos somos nosotros. Somos lo que somos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este apartado. Y como dijo Thomas, Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.